¿Sabías que hay palabras en la Biblia que sanan más profundamente que cualquier medicina? Muchos buscan alivio en tratamientos y diagnósticos, pero olvidan que la palabra de Dios tiene poder para restaurar cuerpo, alma y espíritu. En el Salmo 107:20 leemos: envió su palabra y los sanó, los libró de la muerte. Esta promesa no es un símbolo, es una realidad espiritual que transforma vidas. Hoy exploraremos 3 salmos que han sido usados por generaciones como bálsamos divinos para el dolor, la ansiedad y la enfermedad. Te mostraremos cómo cada uno de estos salmos contiene códigos espirituales de sanidad, esperanza y renovación. No importa lo que los médicos hayan dicho, Dios tiene la última palabra. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde los tiempos más antiguos, el ser humano ha buscado respuestas cuando la enfermedad toca su cuerpo o su alma. En medio del dolor, la incertidumbre y el diagnóstico médico, muchos han olvidado una fuente de sanidad más antigua que la medicina misma, la palabra de Dios. A lo largo de la historia, miles han encontrado en los salmos no solo consuelo espiritual, sino también una herramienta de restauración profunda. Porque cuando todo falla, Dios permanece. Su voz no se ha silenciado. Sus promesas no han caducado. Su poder no ha disminuido. Y hoy más que nunca es necesario recordar que su palabra tiene vida. Y esa vida sana transforma y renueva. En el Salmo 107:20 encontramos una afirmación que puede cambiarlo todo. Envió su palabra y los sanó, los libró de la ruina. Este versículo no es una metáfora, no es poesía vacía. Es una verdad eterna que sigue activa hoy, esperando corazones que crean. La medicina moderna está alcanzando logros asombrosos, pero incluso los mejores doctores reconocen sus límites. Hay dolores que el bisturí no alcanza. Hay heridas internas que los fármacos no pueden curar. Hay espíritus quebrados que no responden a tratamientos clínicos. Y es en ese espacio donde la palabra de Dios se revela como el recurso más potente y más ignorado por el mundo. Porque los salmos no fueron escritos solo para leerse en ceremonias religiosas. Fueron inspirados para ser vividos, proclamados, respirados y activados. Son oraciones divinas revestidas de poder. Cada versículo contiene códigos espirituales que, cuando son liberados con fe, rompen cadenas invisibles y despiertan procesos de sanidad que el mundo natural no puede comprender. Por eso, no es extraño que muchos de los grandes testimonios de sanidad que han estremecido comunidades enteras tengan un denominador común. Una persona que con la Biblia abierta clamó los salmos con el alma en fuego. Hubo una mujer en tiempos del profeta Eliseo, una mujer sunamita, que experimentó una pérdida devastadora, la muerte de su hijo. Pero en lugar de rendirse ante la desesperación, fue en busca del profeta y lo hizo con una sola frase en los labios: todo está bien. Esa declaración no era lógica, pero era espiritual, porque cuando uno ha depositado su confianza en la intervención divina, el alma se fortalece con una paz que el mundo no puede dar. Esta mujer entendía que el milagro no empezaba con lo que sus ojos veían, sino con lo que su espíritu proclamaba. Y así es como actúa el poder de la palabra de Dios. No se trata de esperar a ver para creer. Se trata de proclamar con autoridad incluso cuando todo parece perdido, sabiendo que Dios honra la fe radical. Muchos de los salmos fueron escritos en momentos de angustia, enfermedad y persecución. David, su autor principal, no escribía desde la comodidad de un palacio, sino desde el campo de batalla, desde cuevas, desde noches llenas de temor. Sin embargo, su pluma era guiada por el Espíritu Santo y sus palabras se convirtieron en un legado eterno
para generaciones que, como Él, claman en medio del quebranto. Una mujer en nuestros días fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa que afectaba su sistema nervioso. Los médicos le dijeron que su movilidad iría desapareciendo con el tiempo. Ella, devastada, comenzó a leer un salmo por día, pero no lo hacía como un ejercicio religioso, sino como un acto de guerra espiritual. Se levantaba cada mañana, abría su Biblia y leía en voz alta: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Luego lo repetía una y otra vez, dejando que cada palabra calara hondo en su ser. Durante meses esa fue su rutina. Los médicos esperaban ver deterioro, pero los exámenes mostraban estabilidad. Con el tiempo, no solo no empeoró, sino que empezó a mejorar. Uno de los especialistas dijo en voz baja, revisando los análisis: no lo entiendo. Y ella respondió sin dudar: yo sí lo entiendo, es el Salmo. Lo que para muchos es literatura sagrada, para ella fue medicina viva, porque la palabra de Dios no es un libro muerto, es espíritu y es vida. Jesús mismo en su ministerio terrenal nunca separó la palabra de la sanidad. Cada vez que hablaba, algo se movía. Un día un centurión se le acercó con una petición urgente. Su siervo estaba gravemente enfermo. Jesús ofreció ir, pero el centurión dijo algo que desató admiración en el cielo: solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesús se detuvo, lo miró y dijo: ni aun en Israel he hallado tanta fe. Esa fue la clave. El hombre no pidió una presencia física, no buscó un ritual, solo pidió una palabra, porque entendía que cuando Dios habla, el cuerpo obedece. Cuando Dios emite una orden, los órganos responden. Cuando su palabra es soltada con fe, el milagro se activa. Y los salmos son parte de esa palabra eterna. No son himnos antiguos, son decretos vigentes, son respiración divina, esperando ser liberada por labios que crean. Hay quienes han aprendido a vivir con el dolor como si fuera normal. Se han resignado a convivir con la enfermedad como si fuera parte de su identidad. Pero eso no es lo que Dios ha querido para sus hijos. El Salmo 103, 2-3, nos recuerda una verdad poderosa. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No dice algunas, dice todas. Y esta promesa no es selectiva, es para todo aquel que cree. Por eso es tan importante entender que no se trata solo de repetir un versículo como una fórmula mágica. Se trata de apropiarse de la palabra, hacerla carne, declararla como verdad presente y definitiva sobre nuestra vida. Es en esa actitud donde nace la verdadera sanidad, porque Dios no está esperando que el cuerpo reaccione primero, está esperando que el corazón se alinee primero. Un pastor en América del Sur compartió el testimonio de un joven que llegó a su iglesia con una enfermedad terminal. Los médicos le daban semanas de vida. Su madre, desesperada, pidió oración. El pastor oró con él y luego le entregó una lista con salmos específicos. Le pidió que los leyera en voz alta cada día, que no lo hiciera por rutina, sino como si estuviera hablando directamente con Dios, como si su vida dependiera de ello. El joven obedeció. Durante los primeros días apenas podía pronunciar palabra, pero con el tiempo su voz se hizo más fuerte, su semblante cambió, su ánimo se elevó. Un mes después los análisis médicos no mostraban rastro de la enfermedad. Fue dado de alta sin explicación clínica. El doctor, con el expediente en mano, solo atinó a decir: esto no lo hizo la medicina. Y no lo hizo. Fue la palabra
fue la fe, fue la promesa de un Dios que no miente. Cuando entendemos esto, el miedo pierde poder, porque si la palabra tiene autoridad sobre la enfermedad, entonces ya no estamos a merced de los pronósticos, estamos bajo cobertura divina. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta declaración es más profunda de lo que parece, porque está afirmando que nuestra vida no depende solo de lo físico, sino de lo espiritual. Que el alimento verdadero no es el que nutre el cuerpo, sino el que alimenta el alma. Y cuando el alma está fuerte, el cuerpo lo siente. La ciencia ha confirmado que el estado emocional y espiritual influye directamente sobre la salud física. Lo que la Biblia afirmó hace miles de años, la medicina lo está reconociendo hoy. Proverbios 17:22 lo dice con claridad. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Es decir, lo que ocurre en nuestro interior se manifiesta en nuestro exterior. Y no hay alegría más grande que saberse sostenido por las promesas de Dios. Cada salmo es una medicina con nombre propio, un remedio divino que actúa en el lugar exacto donde la herida sangra. Y cada vez que lo pronunciamos con fe, el cielo responde. No porque tengamos mérito, sino porque Dios honra su palabra. Isaías 55:11 nos asegura, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esta es la garantía celestial. Que cuando oramos los salmos no estamos repitiendo poesía, estamos soltando decretos eternos que activan el poder de Dios en nuestras vidas. No hay diagnóstico que no tiemble ante esa verdad. No hay un pronóstico que no se doblegue ante esa voz. Hoy más que nunca es tiempo de volver a los salmos con un corazón creyente. No como quien busca consuelo pasajero, sino como quien busca un milagro tangible. Porque los tiempos son difíciles, pero Dios no ha cambiado. Su palabra sigue viva. Su poder sigue vigente. Su deseo de sanar sigue intacto. Y aquellos que se aferran a Él lo verán obrar. El médico puede darte un informe, pero solo Dios tiene la última palabra. Y su palabra dice que Él es Jehová Rafa, el Señor que sana. Esa verdad es suficiente para caminar con esperanza, porque aunque la tierra tiemble, si su palabra ha sido soltada sobre ti, entonces estás sostenido por una promesa que no conoce fracaso. Hay momentos en los que el alma no encuentra palabras para expresar lo que siente. El dolor físico se mezcla con la carga emocional y la incertidumbre ahoga cualquier intento de esperanza. En esos momentos de fragilidad, cuando la noche parece no terminar y la mente se llena de preguntas sin respuestas, es cuando el poder de los salmos se revela con mayor claridad. No son textos aislados. Son oraciones dictadas por el Espíritu de Dios para fortalecer al que sufre. Y cuando el quebranto toca la vida, uno de ellos se levanta como una fortaleza impenetrable. El Salmo 91. Este salmo no fue escrito para los días de calma, sino para las horas oscuras. Cada una de sus palabras está diseñada para actuar como un escudo, una cobertura espiritual que no solo consuela, sino que protege. Desde el primer versículo se establece una declaración de posición y confianza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es una sugerencia, es una afirmación. No está hablando de visitas ocasionales a la presencia de Dios, sino de una permanencia, de un habitar continuo bajo su cobertura. En medio de la enfermedad, la debilidad y el miedo, este versículo establece un cambio de perspectiva. No estás expuesto, estás cubierto, no estás solo, estás bajo la sombra del Omnipotente. A lo largo del Salmo 91, el lenguaje se intensifica.
señalando amenazas específicas que reflejan los temores más profundos del ser humano. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estas palabras no son exageraciones poéticas, son descripciones exactas de ataques espirituales, enfermedades, peligros visibles e invisibles. Pero la promesa es clara: no temerás. Esta afirmación no nace de una falsa confianza, sino de la certeza de que la protección de Dios es real, efectiva y presente. Donde el mundo ve caos, el creyente ve sombra protectora. Donde otros ven amenaza, el que habita en Dios ve refugio. Cada versículo es un muro que se levanta contra el temor. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Este no es un deseo, es una sentencia espiritual. No depende de la estadística ni de la lógica. Es una promesa sellada por la fidelidad de Dios. En tiempos donde las enfermedades se multiplican, donde las noticias infunden miedo y la ciencia no tiene todas las respuestas, el creyente encuentra en este salmo una seguridad superior. No se trata de ignorar la realidad, sino de posicionarse por encima de ella, en una verdad más alta. La verdad de que Dios guarda a los suyos con celo divino. La sanidad no siempre comienza con la desaparición inmediata del síntoma. En muchos casos comienza cuando el corazón se alinea con esta verdad. Estás guardado por el Altísimo. Esa convicción abre las puertas a un proceso espiritual de restauración que trasciende lo físico. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Este lenguaje no es casual. Las alas representan cercanía, protección, intimidad. Estar debajo de sus alas es estar en el lugar más seguro del universo. Y la verdad de Dios no es un concepto, es una barrera que detiene lo que viene a dañar. Su verdad actúa como escudo cuando las palabras de otros hieren, cuando los diagnósticos golpean, cuando las emociones se debilitan. A través de los siglos este salmo ha sido proclamado en tiempos de peste, de guerra, de persecución, porque su fuerza radica en la autoridad que carga. No es un amuleto, es una espada, no es un poema, es un pacto. Y cada palabra pronunciada con fe se convierte en un muro invisible que rodea al que cree. El que habita al abrigo del Altísimo no es el que repite por costumbre, sino el que se refugia conscientemente en la presencia de Dios, sabiendo que allí se desactiva todo plan del enemigo, toda enfermedad oculta, toda amenaza silenciosa. En un mundo donde la información médica cambia cada día y las predicciones humanas se contradicen, este salmo permanece firme. No cambia, no se debilita, no caduca. Sigue siendo una declaración de cobertura divina. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta promesa no excluye los procesos, pero garantiza la protección en medio de ellos. Es una línea espiritual que el mal no puede cruzar. Y aunque el cuerpo enfrente pruebas, el alma se fortalece con esta verdad. Hay una palabra que cubre, un salmo que protege, un Dios que guarda. Al llegar a los últimos versículos del Salmo 91, la voz del mismo Dios se hace presente. Ya no es el salmista hablando de lo que cree, es el Creador hablando directamente al corazón del que sufre. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Esta declaración cambia todo. No solo reafirma la protección, sino que introduce la razón, amor y conocimiento. No se trata de una fe mecánica, sino de una relación viva. Dios responde al amor sincero, al corazón que lo reconoce, a la vida que lo busca. Y la respuesta no es simbólica, es liberación, es promoción espiritual, es sanidad real. Más adelante afirma, los saciaré
de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta promesa no puede ser ignorada. Larga vida, salvación. Estas dos palabras encierran todo lo que el alma enferma necesita oír. Dios no ofrece una mejora temporal, ofrece plenitud. No propone una ayuda superficial, entrega restauración integral. Y cuando esta promesa es recibida como verdad absoluta, el espíritu se eleva por encima del diagnóstico, la mente se calma, el cuerpo comienza a responder. Es por eso que este salmo debe ser más que una lectura ocasional. Debe ser una habitación espiritual, un lugar donde el alma entre a diario, un lenguaje que se haga parte de la rutina del corazón. No se trata de repetirlo por obligación, sino de habitar en él con todo el ser. Cada vez que se pronuncia, se fortalece una pared espiritual. Cada vez que se medita, se renueva la fe. Cada vez que se cree, se activa una promesa. Y cuando el enemigo busca una grieta, encuentra un muro levantado con palabras vivas que no pueden ser quebrantadas. La sanidad comienza con esta conciencia. Antes de ver el cambio en el cuerpo, el alma debe ser llevada a este refugio, porque un corazón que habita en la presencia de Dios no será movido. Puede venir el día difícil, puede levantarse la tormenta, pero aquel que está bajo las alas del Altísimo no será sacudido. Su paz no depende de lo externo, su fortaleza no está en lo visible, su confianza no se basa en resultados humanos. Está anclado en una palabra que no falla. Este salmo, el primero en este camino de restauración, no es un recurso secundario. Es el fundamento. La clave está en habitar, no en visitar, en permanecer, no en acercarse esporádicamente. Dios no busca visitas esporádicas, busca corazones que hagan de su presencia su morada. Y cuando esa decisión es tomada, la sanidad comienza, aun cuando los síntomas persistan, porque cuando el espíritu se alinea con la promesa, lo demás comienza a ordenarse. Así como el cuerpo necesita descanso para sanar, el alma necesita un lugar donde estar segura. Y no hay lugar más seguro que este salmo. No hay medicina más profunda que esta palabra. No hay cobertura más efectiva que la que proviene del Altísimo. Por eso, antes de buscar fuera, el corazón debe volver aquí, a este lugar secreto, a esta sombra que protege, a esta voz que asegura: yo estaré con él en la angustia, lo libraré y le glorificaré. En este primer salmo encontramos no solo protección, sino sanidad en su forma más pura, la certeza de que Dios está presente, que guarda, que responde, que actúa. No es un consuelo abstracto, es una verdad concreta. Cada frase, cada declaración, cada promesa es una dosis espiritual de vida. Y cuando el alma se satura de esta verdad, el cuerpo lo siente, la mente se renueva y el espíritu se levanta, porque el que habita al abrigo del Altísimo no teme la noche, no cae ante la pestilencia, no se rinde ante la ruina. Está cubierto, está protegido, está en las manos de aquel que tiene poder para sanar, restaurar y levantar. Hay heridas que el cuerpo no puede identificar, pero que el alma carga día tras día. Cargas internas que, aunque invisibles, afectan cada aspecto de la vida. Tristezas que no encuentran palabras, pensamientos que oscurecen la mente. Recuerdos que permanecen como sombras. La enfermedad del alma no siempre se manifiesta en diagnósticos médicos, pero sus síntomas son reales. Fatiga emocional, insomnio, ansiedad, falta de propósito, sentimientos de culpa o rechazo. Cuando la raíz del quebranto es espiritual, ningún tratamiento externo puede ofrecer una solución completa. Y es aquí donde la palabra de Dios se vuelve más necesaria que nunca, porque es el único remedio que penetra hasta las profundidades del corazón. Hebreos 4:12 declara con precisión: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante
que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El segundo salmo sanador que se levanta como un clamor profundo de restauración del alma es el Salmo 51. Es una oración que no nace en la comodidad, sino en la convicción de pecado. Es una súplica que brota del dolor interno, pero que se transforma en una llave de liberación. No es un lamento derrotado, sino una confesión que abre el camino hacia la renovación más completa. El alma que ha sido herida por el error, la culpa, la pérdida o el abandono, encuentra en este salmo la puerta de regreso a la salud espiritual. Las palabras con las que inicia el salmo son más que un pedido de perdón, son un acto de entrega. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este versículo no niega la falta, pero tampoco se queda en ella. Reconoce la necesidad de intervención divina, pero lo hace apelando al carácter de Dios, no a méritos propios. En momentos de quebranto interno, esta verdad es crucial. No se trata de lo que uno puede hacer para merecer sanidad, sino de lo que Dios ya está dispuesto a hacer por amor. Su misericordia es el fundamento sobre el cual se edifica todo proceso de restauración. Sin ella, el alma permanece encerrada en ciclos de dolor. Pero cuando se invoca su compasión, algo se activa. No hay culpa demasiado grande que no pueda ser lavada. No hay pasado tan denso que no pueda ser reescrito. Más adelante el salmista clama: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No se trata solo de una limpieza exterior, es un proceso profundo, una purificación interna que toca lo que nadie más puede ver. La enfermedad del alma muchas veces nace de heridas acumuladas, de pensamientos repetidos, de emociones retenidas. Y este salmo no propone una solución superficial. Cada palabra es una inmersión en la presencia de Dios. Cada verso es un paso más hacia la libertad interior. Cuando el alma se contamina con vergüenza, con tristeza o con sentimientos de indignidad, este salmo actúa como una fuente de agua viva. No solo limpia, también regenera. El versículo 6 declara: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí se revela un principio esencial. La sanidad verdadera comienza cuando se abandona la fachada y se entra en lo íntimo. Dios no trabaja con apariencias, Él actúa en la profundidad y el alma, para ser sanada, necesita exponerse en esa dimensión. Este salmo invita a dejar el discurso aprendido y abrir el corazón con transparencia. En ese lugar secreto es donde Dios ministra directamente al espíritu. Es ahí donde la verdad se convierte en medicina. Cuando la verdad entra, la mentira se va. Cuando la luz entra, la oscuridad se disuelve. Cuando la sabiduría divina entra, la confusión cede. Uno de los versículos más transformadores del Salmo 51 es el 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta no es solo una petición, es una declaración de dependencia total. El alma no puede reconstruirse a sí misma, no puede renovar lo que ha sido dañado sin intervención divina. Aquí no se pide una mejora, se pide una creación. Dios no remienda, Él crea. No se trata de parchar el corazón herido, sino de recibir uno nuevo. Y cuando el corazón es transformado, el alma recupera su dirección. Un espíritu recto es un espíritu alineado con la voluntad divina. Y cuando esa alineación ocurre, todo el ser comienza a sanar. El equilibrio espiritual trae claridad mental. La pureza del corazón produce descanso emocional. La restauración interna impacta todo lo demás.
Este salmo no termina con un acto de arrepentimiento, sino con una visión de propósito renovado. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. La sanidad del alma no es un fin en sí mismo, es el inicio de una nueva etapa. Una vez que Dios restaura, también envía. El alma que ha sido restaurada se convierte en instrumento de restauración para otros. Ya no habla desde la teoría, sino desde la experiencia de haber sido limpiado, renovado, levantado. El dolor que fue sanado se transforma en sabiduría. La herida cerrada se vuelve testimonio. Y el que fue quebrado ahora camina con autoridad espiritual. En el proceso de sanidad del alma, muchas veces se experimenta silencio, una aparente ausencia de respuestas, pero este salmo enseña que incluso en esos momentos Dios está obrando. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este clamor revela la conciencia de una presencia que no siempre se siente, pero que permanece. La restauración del alma no se da en un instante emocional, sino en una permanencia espiritual. El Espíritu de Dios es quien sostiene el proceso. Es Él quien consuela cuando no hay palabras, quien revela cuando hay confusión, quien fortalece cuando las fuerzas fallan. Y mientras el Espíritu no sea quitado, el proceso continúa. La sanidad avanza, la restauración se manifiesta. David, al escribir este salmo, no buscaba solamente alivio, buscaba transformación. Su deseo era volver a estar en la comunión que había perdido, a recuperar la alegría que el pecado le había arrebatado. Por eso dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. La tristeza prolongada, el vacío constante y la pesadez interior no son parte del diseño de Dios para el alma. El gozo es un componente esencial de la vida espiritual. Y cuando el gozo regresa, la fuerza regresa. El alma recupera color, dirección, sentido. La restauración no está completa hasta que el gozo de la salvación vuelve a ocupar su lugar. El Salmo 51 es una escuela de restauración. Enseña cómo volver cuando se ha caído, cómo levantarse cuando se ha errado, cómo sanar cuando se ha roto por dentro. No se limita a hablar de arrepentimiento, lo traduce en transformación. No se enfoca en la falta, sino en la respuesta divina. El alma, cuando recita este salmo con convicción, no queda en la culpa. Avanza hacia la plenitud, porque este salmo no termina en el quebranto, sino en la alabanza. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Esa es la evidencia final de una restauración verdadera. La boca que estuvo cerrada por la tristeza ahora proclama alabanza. El corazón que estuvo oprimido por el peso del pasado ahora canta. La mente que estuvo cargada de pensamientos oscuros ahora declara la bondad de Dios. En este segundo salmo se revela que la sanidad del alma es un proceso espiritual que requiere entrega, reconocimiento y búsqueda sincera. Dios no responde a la culpa vacía, responde al corazón quebrantado y humillado, como lo afirma el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este es el lugar donde la restauración comienza, no en la negación del dolor, sino en su entrega, no en la defensa de la herida, sino en su exposición. Dios no desprecia el corazón sincero, lo recibe, lo sana, lo transforma. La restauración del alma no es opcional, es esencial. Un alma enferma contamina la perspectiva, paraliza la voluntad y debilita la fe. Pero cuando el alma es restaurada, todo lo demás comienza a alinearse. El cuerpo reacciona, las emociones se estabilizan, la visión se aclara, la oración se aviva. Por eso este salmo no puede ser tratado como un recurso marginal.
es una herramienta poderosa para todo aquel que desee caminar con ligereza espiritual, sin cadenas invisibles, sin cargas emocionales, sin ecos de dolor que distorsionan la realidad. Este salmo debe ser orado con profundidad, con tiempo, con entrega. Cada palabra contiene una llave, cada verso abre una puerta. No es un texto para ser leído rápido, sino para ser habitado. Mientras se proclama, el alma comienza a responder. El Espíritu Santo actúa. Las murallas internas caen. Los pensamientos se purifican. La culpa pierde poder. El alma, que antes estaba pesada, se eleva. Y cuando esto ocurre, la sanidad del alma se manifiesta no solo en paz interior, sino en una nueva forma de vivir. La alabanza se hace constante, la obediencia se vuelve natural, la humildad se fortalece. Y la relación con Dios se profundiza, porque el alma restaurada no busca esconderse, busca agradar. No evita a Dios, corre hacia Él. No lo ve como juez, lo reconoce como Padre. En este punto del camino, el alma está lista para recibir la fuerza que restaurará también el cuerpo. Pero nada puede avanzar sin que antes se limpie el interior. Así como una casa no puede ser habitada si está en ruinas, el alma no puede sostener la bendición si no ha sido sanada. Este segundo salmo es el proceso de reconstrucción espiritual. Y una vez que el alma ha sido restaurada, todo lo demás puede florecer. Cuando el cuerpo se debilita, muchas veces también lo hace la fe. La enfermedad tiene la capacidad de erosionar no solo la fuerza física, sino también la convicción interior. El cansancio acumulado, el dolor constante y la dependencia de otros pueden convertirse en puertas abiertas para pensamientos que desgastan el alma. En esos momentos se vuelve imprescindible anclar el espíritu a algo que no dependa del estado del cuerpo, porque lo físico puede fallar, pero la palabra permanece. Lo visible puede deteriorarse, pero lo eterno sigue firme. Y en ese punto exacto, cuando el cuerpo clama por fuerza, el espíritu debe levantarse con una declaración que lo sostenga. El Salmo 103 es ese grito del alma que se niega a rendirse ante el dolor. Esa voz que proclama sobre los huesos cansados una promesa que lo cambia todo. Este salmo no nace en la desesperación, sino en la determinación. No es una súplica de derrota, es una exaltación de poder. Su primer verso establece el tono con una autoridad que no deja lugar a la pasividad. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí no se espera sentirse mejor para alabar. Se ordena al alma y al cuerpo que lo hagan, incluso si no hay fuerzas. Y es precisamente esa acción lo que desbloquea una atmósfera espiritual de restauración. La alabanza no es solo expresión de gratitud, es un arma de guerra, es un acto de fe que declara que Dios es digno, incluso en medio de la fatiga. Cuando el cuerpo no responde, la adoración levanta al espíritu. Y cuando el espíritu se levanta, el cuerpo lo sigue. En el siguiente versículo se establece la base de lo que se va a desarrollar. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidar es un mandato espiritual, porque el olvido es uno de los recursos más utilizados por la enfermedad para instalarse en el corazón. El dolor constante borra la memoria de los milagros. La rutina del tratamiento silencia las promesas. La espera prolongada apaga la esperanza. Pero este salmo reaviva la conciencia. Hay beneficios divinos que no deben ser ignorados. El alma debe recordarlos, proclamarlos, activarlos. La mente debe traerlos de regreso, no como teoría, sino como verdad viva. Y el cuerpo, aunque frágil, debe escuchar esta proclamación como si fuera medicina. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias.
Aquí no hay ambigüedad, no se habla de algunas enfermedades, ni de una mejoría parcial. La promesa es total, todas tus dolencias. Esta declaración se dirige directamente a cada célula que ha sido afectada, a cada órgano que ha sido dañado, a cada sistema que ha dejado de funcionar con normalidad. La palabra lo afirma sin reservas. Dios tiene el poder y la voluntad de sanar por completo. Y cuando esta verdad es recibida con fe, el cuerpo empieza a recibir un nuevo tipo de fortaleza. Una energía que no proviene de los nutrientes ni del descanso, sino del cielo. La relación entre pecado y enfermedad es profunda en las Escrituras. No como una condena automática, sino como una revelación espiritual. La culpa, el resentimiento, la vergüenza acumulada afectan también al cuerpo. Por eso este salmo presenta primero el perdón y luego la sanidad. Porque el alma limpia permite que la vida fluya con libertad. Una conciencia limpia abre la puerta a una restauración más profunda. Dios nos sana parcialmente. Su deseo es sanar por completo, empezando desde adentro. Él rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordias. El hoyo representa no solo el sufrimiento, sino el desgaste, la caída, la desesperanza. Pero la imagen no se detiene allí. No solo rescata, también corona. Y esa corona no es de dolor, es de misericordias. Es la señal visible de una intervención divina que no solo sana, sino que honra. Cuando el cuerpo se agota, el alma tiende a desconectarse. El dolor sostenido debilita la perspectiva. Pero este salmo interrumpe ese proceso con una promesa. Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. No es una restauración mínima, es un rejuvenecimiento. El lenguaje aquí no es simbólico. Habla de un cambio tangible, de una fuerza renovada que desafía el desgaste. El águila no solo representa altura, representa renovación. Porque cuando sus alas se deterioran, se refugia, muda su plumaje y sale con más fuerza que antes. Así actúa Dios con aquellos que confían en Él. No solo restaura lo dañado, también imparte una vitalidad nueva. Y esta promesa es para el cuerpo, no se limita al ánimo, no se reduce a lo emocional, impacta lo físico. El cansancio pierde fuerza cuando el Espíritu de Dios sopla vida nueva. Este salmo no evade la realidad de los que sufren, no niega el proceso, pero establece una visión más alta. Describe un Dios que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. El cuerpo, cuando es afligido por enfermedades, está bajo una forma de violencia. La pérdida de movilidad, el dolor crónico, la dependencia, la incomodidad diaria, son formas de agresión contra la plenitud que Dios desea para sus hijos. Y este salmo responde con justicia. No se resigna a que el sufrimiento sea permanente. Proclama que Dios interviene, que actúa a favor del que clama, que se manifiesta como defensor de los que han sido quebrados. Más adelante se revela el carácter de ese Dios que sana. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esta descripción es crucial para aquellos que han cargado con la duda de si merecen ser sanados. La enfermedad a veces lleva a pensar que es un castigo, una consecuencia, una especie de juicio silencioso. Pero el Salmo desarma esa mentira mostrando el corazón de Dios. No está airado, está dispuesto a sanar. No guarda el pecado, lo borra. No recuerda los errores, los lanza al fondo del mar. No actúa desde el enojo, actúa desde el amor. Y ese amor restaura. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. La duración de su amor no tiene límite. Y esa continuidad es vital cuando el cuerpo lleva años enfermo. Porque la fe, cuando se alarga el proceso, tiende a desgastarse. Pero este salmo asegura que la misericordia no disminuye, que sigue fluyendo con la misma fuerza, que no se agota ni se debilita. Y si su misericordia no termina,
entonces el poder de restaurar tampoco ha terminado. Aun cuando la enfermedad ha sido prolongada, la promesa sigue vigente. Aun cuando el cuerpo ha sido golpeado repetidamente, el cielo no se ha cerrado. Y si hay aliento, hay esperanza. El Salmo cierra con un llamado a todos los niveles de existencia. Ángeles, ejércitos celestiales, toda la creación, todo lo que respira, todo lo que existe. Todos son invitados a bendecir a Dios. Y en ese coro de adoración, el cuerpo también se une. Porque no solo el alma fue hecha para alabar, también lo fue el cuerpo. Y cuando el cuerpo alaba, se alinea con su diseño original. No fue creado para el dolor, fue creado para reflejar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no habita en la destrucción, sino en la vida. Donde hay gloria, hay plenitud. Donde hay presencia divina, la enfermedad no puede establecerse como residencia permanente. Puede haber pruebas, pero no dominio. Puede haber batalla, pero no derrota. Este salmo se convierte entonces en un decreto de vida. Cada palabra es una proclamación espiritual que se opone al desgaste, al deterioro, a la ruina física. La boca que lo pronuncia está liberando verdad. La mente que lo medita está siendo renovada. El cuerpo que lo escucha está siendo despertado. Porque la palabra de Dios es espíritu, pero también es salud. Es invisible, pero produce resultados visibles. Es eterna, pero transforma lo temporal. Y en ese encuentro entre la promesa y el dolor, la fe produce milagros. El cuerpo debilitado no necesita solo descanso, necesita palabra, no necesita solo atención médica. Necesita una voz que lo recuerde que fue diseñado para vivir, no para ser consumido por el sufrimiento. El Salmo 103 es esa voz. No habla de lo que podría pasar. Habla de lo que Dios ya ha prometido. No plantea dudas, establece certezas. Y esas certezas no se negocian con el tiempo ni con la intensidad del dolor. Permanecen firmes porque el que las pronunció no cambia. Este salmo debe ser orado con la boca, con la mente y con el corazón. Debe ser repetido hasta que se convierta en parte de los huesos. Debe ser proclamado sobre el cuerpo como un acto de autoridad. Porque el cuerpo no responde solo a medicamentos, también responde a la verdad. Y cuando la verdad es liberada, todo el sistema comienza a reordenarse. No por magia, sino por alineación con el diseño original. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. No fue creado para ser un campo de batalla perpetuo. Fue creado para ser morada de la gloria. Y este salmo reafirma ese llamado. Invita al cuerpo a recordar que su destino es la vida, no la decadencia. Que su llamado es reflejar a Dios, no cargar con cadenas de enfermedad. Que su futuro no está determinado por pronósticos, sino por promesa. Cada vez que se proclama el Salmo 103, se suelta vida sobre lo natural. Y cuando esa vida toca la carne, algo se activa, la mente se aquieta, el sistema inmune se fortalece, el espíritu se eleva y el cuerpo, que parecía ceder, se pone de pie. La sanidad que proviene de Dios no se activa por repetición mecánica ni por fórmulas aprendidas. Es el resultado de una relación viva, de un espíritu alineado y de una proclamación con fe. Los salmos no son encantamientos, son declaraciones vivas que conectan el corazón del hombre con la voluntad de Dios. Y cuando se oran desde esa verdad, se convierten en puertas abiertas a lo sobrenatural. Es allí donde comienza el verdadero proceso de restauración. No desde el deseo solamente, sino desde la fe posicionada en lo eterno. Orar un salmo es mucho más que recitar palabras, es pararse en una promesa, es responderle al cielo con la misma palabra que el cielo inspiró. Es participar activamente en la manifestación de lo invisible sobre lo visible. La clave está en comprender que cada palabra escrita
en los salmos fue dada con intención divina. No hay versículo sin propósito, no hay expresión sin poder. Y al orarlos no se está simplemente citando literatura antigua, se está decretando sobre el cuerpo y el alma una verdad que trasciende lo natural. Por eso, antes de orarlos, el corazón debe ser preparado. La actitud correcta no es la del que espera ver si funciona, es la del que ya ha creído y se presenta con autoridad, porque la palabra de Dios no es sujeta a prueba, es confiable desde la eternidad. Isaías 55:11 lo afirma con contundencia: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Al orar un salmo es necesario entender que no se trata de hacerlo una sola vez. La fe se fortalece en la constancia. La repetición con entendimiento no es vanidad, es alineación. Cada vez que un salmo es declarado con convicción, se está profundizando la raíz espiritual. Se están derribando fortalezas invisibles. Se está empujando el alma hacia la presencia de Dios y el cuerpo comienza a responder. Por eso, meditar en la palabra día y noche no es exageración, es instrucción. Josué 1:8 no deja lugar a dudas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Este principio se aplica también a los salmos, porque en ellos está contenida la ley del Espíritu, la voz de Dios revelada al corazón del que ora. Cuando se ora el Salmo 91, no se está pidiendo simplemente protección. Se está declarando que ya se habita bajo el abrigo del Altísimo. Cuando se ora el Salmo 51, no se está rogando perdón con temor. Se está reconociendo una restauración que comienza desde lo profundo. Cuando se ora el Salmo 103, no se está intentando convencer a Dios de sanar. Se está recordando que ya prometió hacerlo. Esta diferencia lo cambia todo, porque no se ora para ver si Dios actúa. Se ora porque Dios ya habló y ahora el alma se alinea con su voluntad. La oración efectiva de los salmos exige también que la mente se involucre. No basta con que los labios se muevan, la mente debe entender, visualizar, abrazar cada palabra. La imaginación espiritual es una herramienta poderosa. Cuando el salmista decía: te coronas de favores y misericordias, no era una imagen vacía, era una realidad espiritual con forma. Y esa imagen, cuando es activada en la mente con fe, transforma también la atmósfera que rodea al que ora. El cuerpo comienza a recibir señales nuevas. El ambiente se llena de verdad. La mente deja de enfocarse en el dolor y se conecta con la promesa. También es necesario que la oración de los salmos se convierta en una práctica diaria. No es una emergencia espiritual, es una disciplina de fe. Así como el cuerpo necesita alimento constante, el espíritu requiere nutrición diaria. Y los salmos, al ser orados con esta perseverancia, van abriendo el camino para que la sanidad se consolide. No solo se busca el milagro inmediato, se establece una atmósfera de salud continua. La palabra se vuelve hábito, el hábito se vuelve cultura, y la cultura espiritual genera transformación. El cuerpo comienza a ser gobernado no por síntomas, sino por verdades proclamadas cada día. Orar un salmo es además un acto de posicionamiento espiritual. Es declarar que la autoridad suprema no la tiene la enfermedad, ni el reporte médico, ni el tiempo. La tiene Dios y su palabra es ley. Es por eso que el lenguaje usado al orar los salmos debe ser firme. No se ora con duda, se ora con certeza. No se ora para probar, se ora para declarar. No se ora con temor, se ora con fe. Hebreos 11:6 establece claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso,
Al orar los salmos, cada palabra debe nacer desde la confianza en que Dios es fiel para hacer todo lo que ha dicho. Esta oración también debe ir acompañada de una vida consagrada. No se trata de manipular lo espiritual con palabras poderosas mientras el corazón está lejos. Dios responde a la sinceridad, a la integridad, a la entrega. El que ora con un corazón rendido ve respuestas. El que se acerca con reverencia recibe dirección. El que camina con limpieza encuentra acceso libre a la presencia. No porque haya mérito humano, sino porque la obediencia alinea el alma con el cielo. Y en esa alineación, la sanidad encuentra espacio para manifestarse. La atmósfera donde se ora también tiene peso espiritual. Los salmos pueden ser orados en cualquier lugar, pero cuando se busca un espacio apartado, libre de distracción, el impacto es mayor. No por el lugar en sí, sino por la disposición del alma. Cuando el corazón se aparta a solas con Dios y comienza a proclamar su palabra con autoridad, algo en el mundo espiritual se abre. La oración toma otra dimensión. El salmo se convierte en espada. Y el cuerpo que antes estaba sometido al dolor empieza a recibir el soplo del Espíritu. Por último, al orar los salmos es importante hacerlo como hijos, no como mendigos. No se trata de convencer a un Dios distante, se trata de activar lo que ya ha sido heredado. Romanos 8:17 afirma que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso significa que las promesas contenidas en los salmos no son regalos aleatorios, son parte de la herencia del creyente. Al proclamarlos, se está reclamando un derecho espiritual, no desde el orgullo, sino desde la identidad, no desde el esfuerzo humano, sino desde la posición de hijo. Esa comprensión eleva la oración y le da una fuerza que rompe toda resistencia. Cuando se comprende esta dimensión, los salmos ya no se leen igual. Se oran con fuego, se proclaman con autoridad, se saborean con hambre espiritual. Y el cuerpo, al escucharlos, responde, porque fue creado para alinearse con la voz de su Creador. Y esa voz hoy sigue hablando en cada salmo, en cada verso, en cada palabra. Hay situaciones en las que la medicina llega a su límite. Momentos en los que los tratamientos dejan de ser eficaces, los diagnósticos no ofrecen esperanza y las estadísticas se convierten en sentencia. Pero es precisamente en ese umbral de imposibilidad donde lo divino comienza a revelarse con más fuerza. La intervención de Dios no ocurre en lo cómodo ni en lo predecible. Ocurre cuando todo lo demás ha fallado y el alma se rinde a la única fuente de vida que nunca se agota. Es en ese punto de rendición donde los salmos proclamados con fe se convierten en canales visibles del poder de Dios. La Escritura está llena de ejemplos donde la intervención divina interrumpe lo imposible. En cada uno de ellos, el factor determinante no fue la circunstancia, sino la respuesta espiritual. Cuando el rey Ezequías recibió la noticia de su muerte inminente, no buscó consuelo humano. Se volvió al rostro del Señor y clamó. Dios le respondió con una prolongación de vida. La sanidad que sobrepasó todo diagnóstico fue el resultado de una oración sincera, pronunciada desde un lugar de dependencia total. En ese tipo de escenarios, el cielo se manifiesta, porque la medicina puede tratar el síntoma, pero solo Dios trata la raíz. Y cuando su palabra es proclamada, la raíz misma de la enfermedad comienza a ser arrancada. El poder de los salmos no está en la poesía, sino en la autoridad que cargan. Son palabras selladas por el Espíritu de Dios, palabras que no pierden vigencia ni efecto. Por eso, cuando se proclaman en medio de la aflicción,
provocan una sacudida espiritual que impacta también lo físico. No hay oscuridad que no responda a la luz de la palabra. No hay dolencia que no retroceda ante la voz de aquel que la venció todo en la cruz. Salmo 30, 2 dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Esa es la realidad que experimenta el alma, que decide creer más en la promesa que en el pronóstico. Los salmos no son meros recursos emocionales, son decretos del reino. Cada vez que son orados desde el Espíritu, el mundo invisible se alinea, se activan ángeles, se derriban fortalezas, se fortalecen los huesos cansados. El Salmo 6.2 clama con claridad: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y esa súplica no queda sin respuesta. Dios responde a la voz de los que lo invocan con reverencia. No se trata de repetir fórmulas, sino de clamar desde un corazón sincero. No se trata de manipular a Dios, sino de alinearse con su voluntad perfecta, que siempre es buena, agradable y sanadora. Cuando la medicina falla, no se termina la esperanza. Se inicia el espacio sagrado donde lo divino puede actuar sin competencia. Es ahí donde el alma deja de confiar en sus propios recursos y reconoce que solo el Señor puede restaurar por completo. Y al declarar los salmos en ese terreno de fe, se crea un puente entre el cielo y la necesidad humana. La palabra sube como incienso y la respuesta desciende como lluvia sobre tierra seca. El cuerpo, expuesto por tanto tiempo a tratamientos, recibe ahora un tipo diferente de intervención. Una sanidad que comienza en lo eterno y se manifiesta en lo tangible. Dios no depende de un ambiente perfecto para obrar, Él se manifiesta en la debilidad. En el valle más profundo su voz resuena, en el desierto más árido su agua fluye, y en el cuerpo más desgastado su poder se perfecciona. Por eso, cuando la medicina falla, no se ha perdido todo, solo ha llegado el momento en que la fe debe hablar con voz más alta, y los salmos son esa voz, una voz que no se doblega, una voz que no duda, una voz que recuerda que aunque la ciencia no tenga más que ofrecer, Dios no ha dicho la última palabra. Dios no solo quiere sanar lo que está roto, quiere enseñarte a caminar en salud, a vivir desde una conciencia distinta, a habitar en una atmósfera donde su presencia sea más determinante que cualquier síntoma. Porque el propósito final de estos salmos no es solo llevarte de regreso a un estado sin dolor, sino posicionarte espiritualmente en un nivel más alto que la aflicción. No es suficiente con ser sanado si el corazón sigue expuesto al temor. No es completa la restauración